La Atlántida es el mayor misterio de la historia antigua, un enigma que ha cautivado a sabios y exploradores de todas las épocas mientras buscaban pistas sobre su verdadera existencia. Aunque muchos la asocian con leyendas fantásticas, su origen se encuentra en las mentes más brillantes de la Grecia clásica y en los debates sobre la organización de la política ideal. Nos sumergiremos en un mundo de ingeniería asombrosa, metales legendarios y una civilización poderosa que se atrevió a desafiar la voluntad de los dioses más importantes del Olimpo. ¿Fue solo una lección moral del gran Platón, o es el recuerdo borroso de una catástrofe climática que cambió el destino de la humanidad al final de la última glaciación de nuestro planeta? Acompáñanos en este recorrido detallado por la historia perdida de un continente que, según cuentan las crónicas, desapareció bajo las olas del inmenso océano en un instante trágico. Si quieres descubrir los secretos ocultos de la memoria del tiempo, suscríbete ahora para no perderte ninguno de las historias y enigmas que preparamos cada semana. Todo comenzó en el año 360 a.C., cuando el filósofo griego Platón redactó sus famosos diálogos sobre la política y la naturaleza de las sociedades humanas. En sus obras tituladas Timeo y Critias, el pensador describió por primera vez este imperio naval que poseía un poder militar casi infinito y una riqueza que asombraba a sus vecinos. La historia no fue un invento de su imaginación, sino un relato sagrado transmitido por los ancianos sacerdotes egipcios que habitaban en la lejana ciudad de Sais, en el delta del río Nilo. Estos sabios egipcios le contaron la leyenda a Solón, el respetado legislador de Atenas, durante los largos viajes que realizó por Egipto para aprender sobre las leyes extranjeras. Solón quedó muy impactado por la historia de la Atlántida, una nación poderosa que los griegos ya habían olvidado por completo tras el paso de muchos siglos de guerras y migraciones. La narración cruzó varias generaciones de la familia de Solón hasta llegar a los oídos de Critias, que era pariente directo de Platón, y decidió compartir este fascinante secreto. Según los sacerdotes egipcios, los registros escritos de este imperio se remontaban a 9000 años antes de la época en la que Solón visitó los templos de piedra de la Tierra Negra. Esta cifra sitúa la supuesta existencia de la Atlántida en el periodo final de la última glaciación, un dato científico que despierta un gran interés entre los arqueólogos modernos. Platón nos legó una descripción técnica de la capital, tan precisa, que muchos investigadores piensan que pudo basarse en una ubicación geográfica real, y por tanto, que existió en la antigüedad. La capital atlante era un prodigio de arquitectura, diseñada con anillos concéntricos perfectos de tierra y de mar, que se entrelazaban para formar una red única de canales navegables. 3 anillos de agua cristalina y 2 de tierra firme protegían el corazón de la gran metrópolis, creando una defensa natural que resultaba infranqueable para cualquier flota enemiga. Grandes puentes de piedra labrada y túneles excavados bajo el suelo conectaban las zonas aisladas, permitiendo que los barcos llegaran hasta el centro administrativo de la gran isla. Los canales eran lo suficientemente profundos y anchos para que las embarcaciones reales pudieran navegar con total libertad hacia el puerto principal, cargadas con especias, oro y otros tesoros. El centro de la isla albergaba los palacios reales y el templo más importante de la ciudad, rodeados de jardines exuberantes y fuentes de agua que brotaban con una fuerza asombrosa. La isla rebosaba de recursos naturales valiosos, desde maderas resistentes para la construcción naval hasta metales preciosos que brillaban con intensidad bajo el sol del mediodía. Incluso se mencionaba en los textos la presencia de elefantes, lo que sugiere un clima muy suave y tropical, o quizás una conexión comercial estrecha con las ricas tierras del África. Pero el material más famoso de todos era el oricalco, un metal legendario que emitía una luz rojiza y un brillo espiritual capaz de maravillar a cualquier persona que se acercara. El oricalco recubría las murallas de los templos y edificios más importantes, dando a la capital un aspecto de fuego incandescente que podía verse desde muchos kilómetros de distancia. Las murallas exteriores estaban totalmente revestidas de latón, mientras que las estructuras interiores resplandecían con estaño pulido que reflejaba la luz como si fuera un espejo. La ubicación geográfica exacta fue detallada por Platón de una forma muy clara en sus textos. La isla estaba situada justo más allá de las famosas y antiguas columnas de Hércules. Este punto coincide exactamente con el estrecho de Gibraltar, la puerta natural que separa el mar Mediterráneo de las aguas abiertas y desconocidas del inmenso océano Atlántico. Desde aquel lugar estratégico, los atlantes dominaban todas las rutas marítimas, extendiendo su influencia política y económica por las islas circundantes y las costas cercanas. La gran llanura central de la isla era inmensa,
rodeada de montañas majestuosas que la protegían de los vientos fríos del norte con una eficacia que favorecía todos los cultivos. Era una tierra de abundancia absoluta, donde los cultivos fértiles y la arquitectura avanzada trabajaban en armonía para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos libres de la isla. El gobierno de la Confederación estaba dividido entre 10 reyes soberanos, que eran descendientes directos del dios Poseidón, el gran señor del mar, y hermano de los dioses Zeus y Hades. Estos monarcas se reunían cada 5 años para juzgarse mutuamente ante el pueblo y renovar sus votos de justicia, manteniendo el orden y el equilibrio en todo el territorio. Las leyes fundamentales de la Atlántida estaban grabadas en una columna de oricalco puro situada en el centro del templo del dios, para que nadie olvidara sus derechos y obligaciones. Su poder militar era sencillamente abrumador para la época. La Atlántida contaba con una flota naval compuesta por 1.200 navíos de guerra, siempre listos para zarpar hacia el combate. El ejército terrestre disponía de 10.000 carros de guerra ligeros y miles de honderos, jinetes y arqueros, entrenados desde su infancia en la estrategia militar y curtidos en la guerra. La religión era el eje central de los atlantes. Se centraba en el culto al dios Poseidón, cuyo templo era una estructura inmensa cubierta de oricalco y adornado también con oro y plata. En el interior del santuario, una estatua de oro macizo, que representaba al dios en su carro, alcanzaba el techo con su imponente presencia y estaba rodeada por 100 estatuas de bellísimas ninfas. Los rituales sagrados incluían el sacrificio de toros bravos, que los 10 reyes debían capturar usando únicamente lazos y garrotes de madera, antes de comenzar la gran asamblea de la Confederación. Durante muchos siglos, los ciudadanos atlantes vivieron con gran virtud, despreciando las riquezas materiales y valorando la amistad sincera por encima de cualquier otro bien común. Su naturaleza divina original los mantenía alejados de la codicia, permitiéndoles prosperar en una era de paz y sabiduría que servía de ejemplo para todas las naciones del mundo. Los atlantes eran maestros indiscutibles de la navegación, explorando costas muy lejanas y cartografiando el mundo conocido mucho antes que otros pueblos lograran salir de sus aguas costeras. La ciencia y las artes florecieron en los anillos de la Atlántida, creando una cultura sofisticada que parecía haber alcanzado la perfección en cada detalle de su vida arquitectónica. Pero, como ocurre con todos los grandes imperios, la prosperidad material trajo consigo la semilla de una futura autodestrucción que terminaría por borrar su rastro de la historia. La sangre divina se mezcló demasiado con la naturaleza humana, y los rasgos mundanos de la ambición empezaron a dominar las mentes de aquellos nobles reyes que antes eran justos. La arrogancia infectó el corazón de los gobernantes, quienes empezaron a soñar con conquistas militares masivas y un poder absoluto sobre todos los pueblos de la cuenca mediterránea. Se volvieron expansionistas y muy agresivos, lanzando sus potentes flotas contra las naciones soberanas de África, Europa y Asia Menor, con el objetivo de someterlas bajo su mandato. Sometieron a pueblos enteros bajo su yugo autoritario, pero pronto se encontraron con una resistencia inesperada y organizada en las tierras que formaban parte del mundo helénico. Los antiguos ciudadanos atenienses, liderando a los griegos, se opusieron con un valor asombroso al avance de las legiones de la Atlántida, defendiendo su libertad hasta el final. En una batalla épica que duró días, Atenas logró liberar a los pueblos oprimidos, demostrando al mundo entero que la virtud y el honor podían vencer a la fuerza bruta del invasor. El dios Zeus, al observar la profunda degradación moral de los atlantes, convocó a las demás deidades para decidir un castigo justo y muy severo, que sirviera de lección para siempre. Si te está gustando esta historia, dale al like y suscríbete para apoyarnos y seguir descubriendo juntos otras nuevas historias de la memoria del tiempo. Continuamos con el castigo de Zeus. El castigo divino fue súbito y totalmente catastrófico, superando cualquier desastre natural que la humanidad hubiera presenciado en sus miles de años de existencia sobre la Tierra. Platón relata en sus escritos que violentos terremotos y olas gigantescas sacudieron los cimientos mismos de la isla principal en el transcurso de un solo día de terror absoluto. En el espacio de una sola noche de desgracia inolvidable, la majestuosa isla de la Atlántida desapareció por completo bajo las profundidades del Océano Azul, sin dejar supervivientes. El mar se tragó los palacios dorados, los templos sagrados y los anillos concéntricos de la ciudad, dejando tras de sí solo un rastro de lodo espeso que impedía la navegación segura. La civilización que una vez dominó el mundo se convirtió en un mito lejano, borrada de los mapas geográficos y de la memoria viva de los pueblos que antes la temían su fuerza.
Durante milenios, el relato fue visto simplemente como una fábula política sobre los peligros del poder sin control ético, diseñada por Platón para educar a sus alumnos de la academia. Sin embargo, en la era moderna, la ciencia y la arqueología han empezado a buscar rastros geológicos que pudieran explicar el origen de este desastre narrado por el sabio filósofo. Muchos arqueólogos se han preguntado si Platón se basó en eventos históricos reales que fueron transformados por el paso de los siglos y por la tradición oral de los templos egipcios. El primer gran candidato histórico para encontrar la Atlántida es la civilización minoica, que floreció con gran esplendor en la isla de Creta hace casi 4000 años antes de Cristo. Los minoicos eran una potencia naval avanzada, con palacios lujosos y un comercio activo que llegaba a gran parte del Mediterráneo comerciando con materias primas y metales preciosos. Alrededor del año 1600 a.C., la isla de Tera, conocida hoy como Santorini, sufrió una explosión volcánica tan potente que cambió el clima de todo el planeta. Fue una de las erupciones más devastadoras de la historia humana, provocando tsunamis de proporciones colosales que barrieron todas las costas de la isla de Creta en pocos minutos. La densa nube de ceniza ocultó el sol durante días, y el colapso de la isla de Tera creó una enorme caldera submarina con una forma de anillos circulares muy parecida a la leyenda. Esta catástrofe coincide en muchos detalles visuales con el final repentino descrito por los sacerdotes egipcios de Sais, lo que ha llevado a muchos a vincular ambos sucesos trágicos. Los anillos geológicos de Santorini guardan un parecido visual asombroso con el diseño circular de la capital de la Atlántida que Platón describió con tanto detalle en sus diálogos. La caída repentina de los minoicos debilitó a toda la región del mar Egeo, permitiendo que otras culturas guerreras surgieran de entre las cenizas para dominar el comercio del Mediterráneo. Podría ser que los egipcios recordaran este evento volcánico y lo llamaran la Atlántida en sus crónicas más antiguas para preservar la memoria de aquel desastre natural tan grande. Sin embargo, existen otros lugares que reclaman el título de ciudad perdida, situados precisamente en la zona donde Platón indicó originalmente en sus textos filosóficos y técnicos. El sur de España, cerca del estrecho de Gibraltar, es una región llena de misterios arqueológicos que todavía hoy están por resolver y que atraen a investigadores de todo el mundo. Las marismas de Doñana esconden bajo densas capas de lodo y sedimentos unas estructuras geométricas que podrían pertenecer a una civilización muy antigua que habitó esa rica zona. Este enclave costero coincide con la ubicación señalada más allá de las columnas de Hércules, justo en la desembocadura de los ríos Guadalquivir y Guadiamar, que bañan el suroeste de la península. Algunos investigadores prestigiosos vinculan la leyenda con el reino de Tartesos, famoso en la antigüedad por su inmensa riqueza en metales y su control de las minas de plata locales. El reino de Tartesos desapareció de forma misteriosa, dejando tras de sí leyendas de ciudades ricas sumergidas bajo las aguas de la marisma tras un gran cataclismo geológico. ¿Crees que la mítica Atlántida existió o piensas que es solo un mito histórico? Déjanos tu opinión personal en la sección de comentarios. Te leemos. Las imágenes vía satélite han revelado formas circulares en las marismas de Doñana, con una geometría similar a la descrita por Platón, y que permanecen ocultas bajo el suelo del Parque Nacional. El lodo acumulado durante siglos de inundaciones podría estar protegiendo los muros de una civilización que sucumbió ante la fuerza de un tsunami generado por un gran sismo en el fondo atlántico. Futuras excavaciones científicas podrían revelar si los templos de Oricalco descansan realmente bajo el lodo acumulado en la zona de Doñana, esperando ser descubiertos algún día. Pero la búsqueda incansable no se detiene en Europa, ya que algunos ojos se han vuelto hacia las áridas y calurosas tierras del gran desierto africano para buscar pistas del pasado. El inmenso desierto del Sahara esconde secretos geológicos que desafían nuestra comprensión sobre cómo era el clima en la zona y cómo se vivía en algunas ciudades olvidadas en el tiempo. Otra candidata para intentar resolver el misterio de la Atlántida se encuentra en la actual Mauritania, en una zona remota donde el paisaje parece de otro mundo por su extraña orografía. Se trata de la gigantesca estructura de Richat, conocida popularmente por muchos como el Ojo del Sahara, debido a su forma perfectamente circular cuando se observa desde el cielo. Esta formación geológica de anillos concéntricos enormes se asemeja, de forma impactante, a la descripción de la capital Atlante, realizada originalmente por el filósofo griego Platón. Aunque hoy es un árido desierto, hace miles de años esta región era un vergel lleno de ríos caudalosos y vida animal, con un clima que permitía el desarrollo de grandes asentamientos. Diversos teóricos sugieren que una civilización avanzada
pudo haberse asentado allí antes del cambio climático que desertificó el norte de África hace ya miles de años, borrando su rastro. El diámetro total de la estructura de Richat coincide de forma asombrosa con las medidas que Platón detalló en sus manuscritos sobre los anillos exteriores de la ciudad principal. Además, la presencia de montañas al norte y la antigua apertura al mar encajan con la geografía narrada en la leyenda, lo que alimenta las sospechas de muchos arqueólogos modernos. Los detractores de esta idea afirman que Richat es una formación puramente natural y que no hay evidencias arqueológicas claras de una ciudad construida por el hombre en esos anillos. Aún así, la búsqueda de la verdad continúa en lugares tan diversos como las Islas Azores, las Bahamas o incluso bajo las gruesas capas de hielo de la lejana y misteriosa Antártida. Cada nueva expedición submarina con tecnología avanzada reaviva la esperanza de encontrar la prueba definitiva que confirme la existencia del continente perdido bajo las aguas saladas. Quizás la Atlántida no fue un solo lugar geográfico, sino un recuerdo colectivo de varias catástrofes que ocurrieron durante el deshielo masivo tras la finalización de la glaciación. El rápido aumento del nivel del mar tras el fin de la era de hielo sumergió vastas extensiones de tierra fértil donde vivían nuestros ancestros en comunidades costeras prósperas y desarrolladas. Aquellas inundaciones globales quedaron grabadas profundamente en los mitos de casi todas las culturas antiguas de la Tierra, desde Oriente hasta las tierras del continente americano. Desde el diluvio de Noé hasta los antiguos textos sumerios, el agua aparece siempre como el gran juez que decide el destino final de las civilizaciones humanas que alcanzan el éxito. Quizás la Atlántida no sea un lugar físico, sino una advertencia de la fragilidad humana frente al poder indomable de la naturaleza y el paso inexorable de los siglos. Sea mito o una realidad histórica, su fascinante historia nos invita a reflexionar, como hizo Platón, sobre nuestra propia relación con el poder político y el cuidado de nuestro planeta. Nos recuerda que incluso los imperios más grandiosos pueden desaparecer en un instante trágico si olvidan la importancia de los valores éticos y el respeto por las fuerzas naturales. La búsqueda de la Atlántida es, en el fondo, la búsqueda de nuestros propios orígenes como especie y el reconocimiento de nuestra propia fragilidad ante los grandes ciclos del mundo. Seguiremos explorando las profundidades del tiempo y del océano para encontrar la verdad histórica que yace bajo el lodo acumulado y la niebla de la leyenda que nos legó el gran Platón. Si te ha gustado este viaje al corazón misterioso de la Atlántida, no te pierdas el siguiente vídeo que aparece en pantalla, que continúa explorando más secretos de la memoria del tiempo.